medios de comunicación, junto al Ministerio Clamor a Dios y la Fraternidad Pentecostal y los movimientos interdenominacionales, celebrarán el Gran Día de Clamor. Es de mucha importancia asistir por nuestros hijos y por Puerto Rico. Habrá una transmisión de más de 20 millones de personas vía satélite. El sábado 5 y domingo 6 estarán Randy Island, José Luis Hernández, en la música, Devotion, Plena Sacra, Sammy Peterson, Caneris Rivera, Gosen y muchos más preparando el ambiente para el Día de Clamor, que será el lunes 7 de septiembre a las 10 a.m. en el Capitolio. Asiste con tu familia porque el Día de Clamor es de todos. Hello neighbor, this is Jesus Catala and you're watching Prophetic News in Focus. In today's program, creo firmemente en la defensa del Evangelio, de nuestra fe, los derechos humanos, el bienestar de los pobres y los necesitados. Por eso el sábado paramos en Monteatillo. No, quédate aquí. Paramos en Monteatillo y vimos la gloria de Dios cuando los que estaban llenos de miedo salieron de sus apartamentos con sus niños. Y le dije a la gente de Monteatillo, Berwin, después de Clamor, voy con un concierto de paz a llevar la paz del Señor a esos residenciales, Canales, Lloren Torres, La Perla. Vamos a tomar los residenciales en el nombre de Jesús. La iglesia es la esperanza de este país. Mira, hermano de Daddy Yankee, dile a tu hermano que quiero que vaya conmigo esa noche. Y no se escandalicen, me voy a llevar los cantantes de allá con los de acá y la iglesia entera. Vamos a tomar esos lugares en el nombre de Jesucristo. Quiero empezar este mensaje con una palabra de ánimo y decirle a los pastores, a la iglesia, que hace unos meses atrás, con la decisión infame, injusta, inconstitucional de 5 jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, dictaminando y justificando lo desagradable y rechazado por Dios, el temor, la incertidumbre, la inseguridad, ha permeado en muchos corazones. El temor a la persecución, que ya vemos que con el cancelamiento de una funcionaria en Kentucky, Kim Case cristiana, ha comenzado ya. Y hay temor, hay mucho temor. Pero la iglesia no tiene que tenerle miedo a 5 hombres ignorantes de un tribunal de los hombres. Nosotros nos sometemos al tribunal más alto, el del Dios Todopoderoso. Ese mismo tribunal que dictaminó como correcto lo incorrecto en el matrimonio del mismo sexo, no es infalible. Es el mismo tribunal que dijo en 1860, en ese siglo pasado, que un negro se podía vender, matar y cambiar, que un negro era una cosa. Quiere decir que mi bisabuela, cuyos antepasados vinieron en las galerías de los barcos encadenados de África por Guánica, eran una cosa. ¿Qué puedo esperar de un tribunal que una vez dictaminó que un negro se podía cambiar, violar o matar o vender? ¿Qué respeto puedo tener por un tribunal que viola la misma constitución de su nación cuando tenía que bajar a los estados el derecho de cada estado a decidir su estado jurídico en cuanto a esto?
¿Qué respeto puedo tener por un tribunal que en la década del 60 votó la Biblia y la oración de las escuelas, echando a Dios fuera y destruyendo el sistema escolar, convirtiéndolo en jaulas de crimen y violencia? ¿Qué respeto puedo tener por un tribunal que en enero del 1973 ordenó la matanza de hoy más de 50 millones de niños en el vientre de sus madres? No era nada de sorpresa que se dejaran influenciar por un presidente apóstata y por un movimiento anticristo de todas las naciones, de las Naciones Unidas, para promover la entrada y la base de la destrucción de la familia. Nosotros, la Iglesia, seguiremos predicando lo que hemos predicado, con amor, pero con firmeza. No temeremos aunque andemos en valle de sombra de muerte. Dios estará con nosotros. Y así como la Iglesia resistió a Herodes, así como la Iglesia sobrevivió a Calígula, así como resistió a los emperadores como Nerón, así como la Iglesia sobrevivió a Mussolini, a Lenin, a Stalin, a Mao Zedong, a Hitler, y en la década del 60 y 70 a un régimen ateo de Fidel Castro, que hoy está cambiando y se está dando cuenta que su estilo de creencia sin Dios no valía la pena. Yo sí creo que si la Iglesia sobrevivió todo esto, sobrevivirá alejando a Obama, a los jueces del Tribunal Supremo. No habrá nada que prevalezca sobre esta Iglesia. Jesús dijo: ¿y quiénes dicen vosotros que yo soy? Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esta verdad de que soy Dios Todopoderoso, esta verdad edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Ustedes son la iglesia, ustedes son la última esperanza de este pueblo y los pueblos de América. Ustedes no tienen que temer. Resistimos los tiranos del pasado, resistimos los hornos de Auschwitz y Treblinka y las hordas de Hitler, Mussolini, Mao Zedong y todos los dictadores de la tierra. Esta iglesia no hay quien la destruya, no prevalecerán. Nosotros prevaleceremos, seremos y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¡A su nombre! ¡Oh, a su nombre! Y hoy aquí, de este escenario, leemos la palabra donde dice claramente en Lucas 17, versos 28 y 29, así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Lucas 17, versos 26 y 27, como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Esta realidad es la base del mensaje de hoy. Es la base de un evento que ocurrió miles de años atrás, de un evento que marcó la historia de la humanidad, de una civilización que estaba abandonada y se estaba yendo por el barranco para abajo. Esa fue la civilización antidiluviana. Y uno se pregunta, ¿por qué se destruyó esa civilización? ¿Por qué? ¿Qué fue el causal de que esa civilización fuera destruida por un diluvio? Causara que Dios se arrepintiera de haber hecho al hombre. ¿Por qué vino la destrucción de la civilización antidiluviana? Miles de años atrás. Hoy, en este día de clamor, 7 de septiembre del año 2015,
vivimos la misma experiencia. En su libro Civilizaciones en Juicio, Arnold Toynbee, el historiador más grande del siglo pasado, inglés, escribió por qué las civilizaciones se destruían y dijo que de 21 civilizaciones, 19 habían pasado a la historia y se habían arruinado, incluyendo la romana, desde adentro. Se pudrieron, se corrompieron, y Toynbee señalan que empezó todo con la ruina y la destrucción de la familia. Yo quiero señalarle causal número 1 y la causa general de por qué estamos como estamos. La primera institución creada por Dios no fue el gobierno, no fue la iglesia, no fue la escuela, no fueron las universidades. La primera institución creada por Dios fue la familia, la base y la piedra angular de la sociedad. Comenzó con Adán y Eva, Caín, Abel. Justo ahí comenzó la destrucción de la familia. Algo pasó en el huerto del Edén y Adán y Eva desobedecieron a Dios y después sus hijos fueron desviándose. En los anales escriturales señala que esta familia creó unos hijos, que uno de ellos, Caín, terminó violentamente asesinando a su propio hermano, que cuando le tocó hacer sacrificios, uno de ellos estaba tan pervertido que ofreció lo peor, lo basura, lo que no ha, verduras y plantas, vegetales podridos. No le dio lo mejor a Dios. Esa violencia de Caín contra Abel, ese sacrificio ofensivo a Dios, demostraba que la primera familia estaba en ruinas. Si la primera familia de la historia falló, ahí comenzó la destrucción de la civilización antediluviana. Si los que nos gobiernan, sus familias, apoyan todo lo indeseable y dan ejemplos de crueldad y de inmoralidad, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar de la sociedad? Durante la presidencia de Clinton, William Jefferson Clinton, vino un escándalo moral de proporciones iniguales que no vale la pena describirlo aquí. Pero hay un elemento que sucedió cuando Clinton justificó sus relaciones orales, sexuales, adúlteras con Mónica Lewinsky, los sexos orales en las escuelas superiores de los Estados Unidos y los valores bajaron, porque el pecado de los gobernantes los paga el pueblo. Cuando se corrompe la familia, se corrompe el gobierno. Cuando se corrompe el gobierno, se corrompe el pueblo. Cuando en la familia no hay sensibilidad y hay violencia, como entre Caín y Abel, hay violencia en el gobierno, hay violencia en el pueblo. Los elementos que destruyeron la familia comenzaron de todas formas y maneras con los padres de la creación, Adán y Eva. ¿Qué elementos destruyen la familia? El materialismo. Cuando se enfatiza tanto en los bienes materiales, que se olvidan los fundamentos verdaderos de la existencia humana, cuando lo más importante es tener y tener y tener, y se olvida uno que no solo de pan vivirá el hombre. No es que no se necesite el pan, no, pero cuando se entiende que se vive para comer, se vive para las cosas, la sociedad pierde, la familia pierde sus profundos valores, el materialismo. Hoy estamos aquí ya no podemos acusar aquí en Puerto Rico a los legisladores, porque tenemos un gobierno que no respeta ni al pueblo, ni a la iglesia, ni a los niños, ni a los trabajadores, ni a los maestros, ni a los policías. Tenemos un gobierno que no respeta a Dios ni a la iglesia. Hoy se está preparando por edicto del gobierno, del gobernador,
comenzar bajo la máscara de la medicalización, entregar a Puerto Rico a las drogas de la marihuana. Los que hemos bregado con el problema de las drogas sabemos que un tema como este no se brega de esa forma. Había que traerlo aquí, le han faltado el respeto a los legisladores, había que traerlo aquí para que el pueblo se expresara de los temores. Todos estamos de acuerdo que hay que hacer algo para que por un cigarrillo de marihuana no pierda la vida en una cárcel un joven, pero legalizarlo usando la mentira de la medicación porque quieren el negocio de la marihuana. No le importa a estos políticos, no le importan los niños, los jóvenes, no le importa el futuro del país. Lo que quieren es chavos, plata, dinero y que el diablo se lleve el pueblo. Quédese con su ofrenda, métame preso, mándame a matar como lo han hecho ya 2 veces contra mi familia en los meses pasados, pero vive Jehová y vive mi alma, que hablaré lo que Dios me mande hablar. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Pagamos la gasolina más cara y si el dinero lo estuvieran usando bien, chévere. Pagamos impuestos como nadie en el mundo y si lo estuvieran usando bien, chévere. Y después que nos insultan y nos atropellan, quieren que vayamos a pedirle mendigo como limosneros a Estados Unidos. Humíllense delante de Dios, porque la bendición no viene de Washington, la bendición viene de allá arriba. Y cuando el de allá arriba cierra el agua, no baja. Y cuando la bendición se acaba, Él la hace bajar cuando se humilla el pueblo. Alaba la gloria de Jehová. Alábalo, pueblo, alábalo allá abajo, alábalo en la montaña, alábalo, la gloria está bajando a través de mí. Y eso no es para Puerto Rico. Que entiendan los gobernantes de Puerto Rico, que lo entienda Obama, que lo entienda Trump, que lo entienda Maduro en Venezuela, que lo entienda Santos en Colombia, que lo entienda Peña Nieto allá en México, que lo entienda Danilo Medina en la República, que lo entiendan todos los gobernantes. Ustedes son empleados del pueblo. Dios quita y pone reyes. Dios es el que escoge. Dios, a ustedes le van a dar cuenta, Dios, de todos los sufrimientos que le hagan al pueblo. Alaba la gloria de Dios. Alaba la gloria de Dios. Y los que aspiran a gobernar al pueblo, tengan cuenta que este pueblo ya no es de los que se crean que los perros se amarran con longaniza. Esta iglesia se va a dar a respetar. Este pueblo va a ver la gloria de Jehová, porque vamos a ponernos de pie. No nos vamos a seguir sentando en la parte atrás de la guagua. Queremos que se nos respeten, que se nos tengan en cuenta. Si se respetan a los gays, que nos respeten a nosotros también. Alaba la gloria de Dios. Alaba a Dios. Alaba la gloria de Dios. Y el político que se quiera sentir conmigo, que se siente, que le duela, pero a mí me duele también que vienen a abrazarnos, a pedirnos el voto y después nos meten la puñalada por la quinta costilla. Se acabó, vamos para adelante. Hay una nueva generación que
creemos en la fuerza del Espíritu, pero vamos a usar las armas que Dios nos ha dado. Vamos a usar la arma de la oración, del ayuno, y vamos a usar el arma del voto. Vamos a inscribirnos, vamos a votar en las primarias para evitar que la basura llegue aquí y gobierne el país. Vamos a escoger lo mejor, vamos a examinarlo, vamos a decirle: aquí manda Dios, aquí manda el pueblo, a su nombre. Alaba la gloria de Jehová, alaba la gloria de Jehová. Oh, afines, siento algo maravilloso. No les importa los blasfemos mentirosos. Vienen a decirle: vamos a hacer la medicación de la marihuana. Díganle la verdad al pueblo. Lo que quieren es chavos y chavos y plata. Que el diablo se lleve el pueblo. Digan la verdad. Se cansaron que los hijos de los riquitos y los poderosos vayan a la cárcel, mientras eran los hijos de Banala Pérez, de los caseríos, de los barrios pobres, le importaba un pito la pena. Pero ahora son ellos mismos que se la fuman y quieren legalizarlo porque se avergüenzan y quieren. Pero hay un Dios que está mirando y hay un pueblo que está aquí de pie este día que dice: basta ya. No vamos a dejar que nos sigan destruyendo los hijos que ustedes creen. El chiste de que medicalizar embustes mentirosos, lo que quieren es la plata. Eso destruye la familia. La familia fue destruida, lo dice. Jesús dijo cerca de los tiempos de Noé: el materialismo destruyó la familia. Y hablando de Sodoma, Sodoma era una extensión del tiempo antediluviano. La inmoralidad sexual, la falta de valores y excluir a Dios como centro de la familia. El humanismo que nos enseñan en la Yupi y en las universidades dice que el centro es el hombre ha fracasado, el centro es Dios, y cuando el centro de la familia no es Dios, la sociedad se pierde, se vuelve insensible. Esta agenda antifamilia no es nueva. La perspectiva o la doctrina de género empezó con Marx y Engels. Y Jean-Paul Sartre y Madame Bouveau, la mujer o la amante de él, lo perfeccionaron con la mentira de estos fundamentalistas de izquierda radical como Distoides. Enseñaron que el hombre y la mujer nacían sin definición sexual. Y eso es lo que nos quieren meter a nuestros hijos. Y que eso lo decidían en el camino. Eso es lo que perspectiva, doctrina de género, Marx, Engels, Jean-Paul Sartre, Madame Bouveau en Francia. La Revolución Francesa por 40 años eliminó la familia. 40 años después se dieron cuenta que sin la familia la república no podía existir. Lenin y Stalin eliminaron la familia con la base de la sociedad atea rusa, y años después se dieron cuenta que sin la familia la sociedad rusa no podía existir. Fidel Castro comenzó negando la creencia en Dios y ahora viejo se da cuenta que sin Dios, como decía Lincoln y como decía Washington, no se puede gobernar una nación. Esto no es nuevo. Las Naciones Unidas llevan años promoviendo la redefinición de la familia. Dándose cuenta o inconscientemente preparan el camino para el anticristo y la orden mundial. Estamos viviendo en tiempos apocalípticos. Esto no es, óigalo bien, esto no es solamente la agenda gay de los homosexuales. Esta es la agenda de los ateos, de los humanistas, los secularistas. Esta es la agenda de los enemigos de la fe, que están utilizando de paracleto a los homosexuales como víctimas y no se dan cuenta, y cuando ya no los necesitan, hará como hizo Hitler, como hizo Mussolini, como hizo todos esos gobernantes, Mao Zedong, y los perseguirán y se darán cuenta que sus verdaderos amigos
no son los políticos que aprueban la destrucción de ustedes, somos nosotros la iglesia, los que le decimos la verdad, los que le decimos que le amamos, que hay un Dios que los puede cambiar. No es el que le dice que usted no puede cambiar, no, se puede cambiar, se puede salir de esa condición. Dios te ama como cualquier pecador. Elementos humanistas. Increíble. En nuestro tiempo el presidente Obama y diversas figuras del mundo artístico y político están inmersos en esto. No hablo de nombres en todo el sentido, sino de algunos, pero ustedes los conocen. No los voy a mencionar todos. Ustedes saben quiénes son. Son aquellos que creen que este pueblo es ignorante. Esto no es solo Puerto Rico, esto está arropando el mundo en una ola anti Dios, anti familia. No hay que buscarlos, son los que vienen y hacen edictos y rigen por edictos de gobierno, imponen la inmoralidad, la ideología de género, donde se les quita la autoridad a los padres. Le van a decir a usted que usted no tiene el derecho de enseñarle la moral a sus hijos, ni el sacerdote, ni el pastor. ¿Quién se cree esta gente que son? Cuando somos nosotros los que tenemos que brindar la educación moral de valores a nuestros hijos. No es deber del gobierno, no es deber de la escuela, no es deber del Estado, es nuestro deber la formación moral de nuestros hijos. Eso que estamos viviendo hoy, abran sus ojos, pastores, curas, sacerdotes, obispos, padres. Esto no es nuevo. Esto lo hizo Lenin, esto lo hizo Stalin. Deben sus hijos y les daré una sociedad diferente. Esto lo hizo Hitler. Les quitó la autoridad a los padres y empezó a educar a los hijos en el nacionalismo nazista. Yo sé lo que esto es. Por lado de mi madre, desciendo de esclavos que llegaron a Guánica. Por lado de mi padre, desciendo de alemanes. I know what this is. I have to speak something in English for the people that are listening. Hay gente oyendo en inglés, tengo que decirle algo. I know what this is about. Through my mother, I come from African slaves that were brought here in the bottom of the ships of slavery. Through my father, I come from Germany. And through his ancestors, I come from one of the biggest rabbis in the German history in the 15th century. Soy descendiente de esclavos y soy descendiente de alemanes y de un rabino de los más importantes en el siglo XV, perseguido por los religiosos de aquel entonces. I know what I'm talking about. Yo sé de lo que estoy hablando. I have not made history. Yo no me he inventado la historia. Estoy viendo la historia repetirse. I am seeing history again repeat itself. Los que no oyen la historia y no la estudian fracasan. Those that don't study and know history, they will fall and fail in the same way. This that we are suffering with Obama in Washington, what we are seeing in case in Kentucky, what we are seeing with the governor of Puerto Rico and his Ministry of Education is the same thing that Hitler did. It's the same thing that all the dictators have done. Lo que estamos viendo que está pasando con Obama, metiendo preso a gente como Kim Case por su fe, imponiendo la ideología de género, imponiendo su moral inmoral al pueblo, es lo mismo. Lo que estamos viviendo en Puerto Rico, en América, es lo mismo que vivimos durante todas las dictaduras de Lenin, de Stalin, de Hitler, de todos los dictadores, Mao Zedong y todos los dictadores que han querido tomar el lugar de Dios, de la familia y de la iglesia en la formación de nuestros hijos. Tenemos que defender nuestros hijos. We have to defend our sons and daughters. Tenemos que defender la familia. We have to defend the institution of family. No importa lo que nos cueste, no matter what it costs. Si quiere decir burla o vituperio, if we have to suffer persecution and be shamed and make fun of us,
No matter what we have to, even if we have to die or we have to go to jail, aunque tengamos que morir o tengamos que ir a la cárcel, no le entregaremos nuestros hijos a Nerón, a Calígula, ni a Obama, ni a Alejandro, ni a ningún político, ni a Maduro, a ningún político. Nuestros hijos son la herencia, los defenderemos de la inmoralidad en las escuelas. Yo quiero que los padres que hoy están aquí y los que tienen nietos se pongan de pie y hagan un pacto con Dios, que vigilarán en las escuelas lo que suceda con nuestros niños. I want every parent that is here, or grandparent, to make a promise, to make a pledge that you will defend in the church, in the system, the school system, your grandchildren and your children. Vamos a hacer este pacto, dígalo conmigo. Señor, prometemos, nos comprometemos a examinar los libros que nos den para nuestros hijos en la escuela. Los defenderemos de toda inmoralidad, de toda imposición inmoral del Estado. Ayudaremos y defenderemos los maestros que se rehúsen a obedecer leyes injustas, leyes inmorales. Hacemos el compromiso de orar, de apoyar, de cuidar a nuestros hijos. En este día pagaremos el precio que sea. No permitiremos que Faraón, ni Calígula, ni Nerón, ni ningún dictador, aún escondiéndose bajo el manto del progreso, nos destruya la familia. Dígalo así: me comprometo con Dios, no importa el precio que tenga que pagar. This way I make a compromise and a pledge with God to defend my children, my nephews, my grandchildren, family, no matter what price I have to pay. In the name of Jesus Christ, I will obey God instead of obey the law corrupt of man. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Hay algo maravilloso aquí. Hay algo maravilloso aquí. Y oramos por Cuba, porque en Cuba está habiendo un cambio. Yo le pido al gobierno de Cuba que me dejen ir a La Habana y a Cienfuegos a llevar este mensaje de arrepentimiento. Y yo les prometo que algo va a cambiar en Cuba con la presencia del Espíritu Santo. Y si Fidel Castro me recibe, le diré: así dice el Señor, todo pecador que se arrepienta tiene salvación. Alaba la gloria de Jehová. ¿Se pueden sentar? Pero hay una gloria de Dios que está bajando. Al destruirse la familia, en el tiempo antidiluviano, se destruyó el gobierno. La historia es clara. No había liderato. Todo lo contrario, había caos y corrupción y violencia. Eso lo dice la Biblia. Que Dios, la maldad llegó a él. La violencia llegó a él, la sangre llegó a él. ¿Dónde estaban las autoridades? Esto es increíble. Esto lo demuestra el grado de violencia existente en el pueblo, y también el pueblo demostró ser indiferente y apático a la situación que se vive. ¿No le parece eso a su país, a nuestra isla? Nos corrompen nuestros hijos. Salimos a una manifestación y nos vamos para la casa. Y la manifestación, somos tan cómodos que tenemos que buscar un día de fiesta. No lo podemos dejar un día de escuela y un día de trabajo. ¿Usted sabe qué pasaría aquí en San Juan? ¿Qué pasaría en Caracas? ¿Qué pasaría en la República Dominicana? ¿Qué pasaría aquí si el pueblo entero, ante el abuso y la inmoralidad y el atropello que sufre la iglesia, los trabajadores, el pueblo, saliera un lunes, un martes, dejaran los trabajos y se pararan aquí frente y le dijeran a esta gente: basta ya de abusos, basta ya? Y fueran a las fortalezas y dijeron: basta ya
como lo ha hecho el pueblo de Guatemala en estos días, que se cansó y le dijo a la vicepresidenta y le dijo al presidente: fuera. No podemos esperar, aunque faltan 3 días para la elección, no podemos aguantar 3 meses más de abuso, de atropello, de pillería, de atropello. No, hay una cosa que lo hace Dios y lo otro tenemos que hacerlo sin violencia. Tenemos que darnos a respetar, porque esta gente no entiende otra cosa. Hoy, desde la fortaleza están ordenando la corrupción de nuestros hijos con el manto de la mentira de la medicalización de la marihuana. Puerto Rico se convertirá en el paraíso. Todo el mundo va a decir que está deprimido, que quieren drogas, que quieren marihuana. Acaben de decir la verdad, que lo que quieren es chavo y que no quieren que sus hijos ustedes mismos los agarren fumándose un pitillo de marihuana. ¿Hasta cuándo? Tenía un maestro de teología en el seminario, decía: orando, orando y con el mazo dando. Lo que Dios hace, Dios lo hace. Lo que me toca en una democracia me toca a mí. Es ir a las primarias, inscribirme y sacar todos los bandidos que nos han faltado el respeto. Los que nos han llamado pedófilos, los que nos han llamado terroristas, los que nos han insultado y han dicho que han violado nuestros derechos. Hay que ir a inscribirse. Eso no lo hace Dios, tienen que hacerlo ustedes. Y en las primarias de su partido, o si tiene que cruzar líneas, busque a votar la porquería y vote por lo mejor. Y hágase consciente que este pueblo tiene a Dios y tiene poder para decidir el futuro en las rodillas y en las manos que Dios nos ha dado. ¡A su nombre! Shamalaya. ¿Por qué se destruyó la familia? ¿Sabe? Hay que evaluarnos a nosotros también. En Génesis 6, versículos 4 y 5, demuestra que hubo una decadencia moral dentro de los fieles. Hubo una decadencia de tal manera que los pocos que habían dentro de la iglesia eran Enoc, Lamec, Matusalén y Noé. Enoc, que caminó con Dios, se lo llevó Dios. Lamec, que engendró a Noé. Y Noé, que a los 500 años tuvo a Sem, a Cam y a Jefet. Eran pocos los fieles. Aquí hay un área metropolitana. Usted se pregunta por qué la sequía está aquí en San Juan. Levante, escúcheme bien. Levante las manos los que vienen de la isla a este clamor. $99%. ¿Dónde están los evangélicos? ¿Dónde están los pentecostales? ¿Dónde están los apóstoles y obispos? ¿Dónde están los religiosos? ¿Dónde están los curas? ¿Dónde están los pastores de la nueva ola de la prosperidad? Están en su mundo de fantasía. Por eso es que la sequía viene sobre San Juan y Dios está trayendo al pueblo humilde a parar esto por la oración del pueblo. Porque aquí está la apatía de la iglesia, aquí está la corrupción, aquí está la inmoralidad, aquí es que se escueja toda esta maldad, aquí es que han hecho las bodas allá y el gobierno lo ha apoyado con su dinero y a nosotros nos hacen la vida imposible. Óyeme bien claro, Dios no es, esta sequía que ha habido es la primera señal que Dios le dice: la voy a quitar por amor a mi pueblo, pero prepárense. Prepárense para lo que viene. Al final le diré que viene. Se han burlado, se han reído, han contagiado al pueblo con blasfemia. Ahora para ser importante hay que salir del closet. Lo último fue el secretario de la vivienda, ¿verdad? ¿Qué me importa a mí si es gay o no? ¿Qué me importa a mí con quién se acueste? Que se acueste con la madre del diablo si quiere, pero que respete a Dios, que le dé cuenta a Dios, que sean respetuosos del pueblo. Alaba la gloria de Jehová. ¡Oh! Cada vez que quieren distraer al pueblo sacan un gay. No se dejen usar ustedes
Yo conozco miles de homosexuales que aman a Dios, que son... No se dejen engañar de estos demagogos. Todo el tiempo el mismo tema, ya estoy cansado de eso. Ya no. La realidad es, en otras palabras, esto provocó una desmoralización dentro de la iglesia. A la iglesia le quiero hablar con todo mi corazón. Y si cae una llovinita es para refrescarnos. Ustedes, Lamec, Matusalén, Enoc y Noé. Pero entonces, óigame bien, Noé era la última esperanza, lo llamó la Biblia pregonero de justicia. Era la última esperanza de los antidiluvianos. Sí. Yo quiero decirle, olvídese un poquito de lluvia. Nuestros hermanos en Irak los están degollando. En Nigeria nos están matando. Nuestros hermanos católicos y evangélicos y pentecostales nos están violando nuestras hijas. ISIS tiene a nuestros hermanos cristianos de todas las diferentes denominaciones bajo muerte. Y nosotros nos vamos a guandaquillar de aquí por un poco que llueva, que haga lo que le dé la gana. Pero este pueblo no es de cartón. Somos un pueblo de fe. Somos la esperanza de Puerto Rico. La esperanza de Puerto Rico no está en partidos nuevos. La esperanza de Puerto Rico no está en príncipes. La esperanza de Puerto Rico está en ustedes, las mujeres que levantan al instante salir del sol a orar y a clamar por sus hijos. Está en ustedes. Está en ustedes, los jóvenes que no se contaminan en las escuelas, en las universidades. Está en ustedes, los trabajadores que salen a trabajar con el sudor de su frente. No está en los que van a hacer millones en las fincas de marihuana. No está en los que hacen millones con las mentiras de los contratos que usan el dinero del pueblo. Y después nos amenazan que si no pagamos los impuestos nos meten presos. Y ellos dicen que no van a pagar sus deudas. ¿Cómo pueden hablar de King Case? ¿Cómo pueden hablar de nosotros si nos negamos? Si ustedes fueron los primeros que dijeron que había que violar las leyes en Vieques, que había que hacer desobediencia civil. Nosotros lo que vamos a hacer es obediencia a Dios, porque mejor es obedecer a Dios antes que los hombres. Yo quiero que me oigan, pastores, sacerdotes y líderes cristianos en todo el país. Somos la última esperanza que le queda a este país. Somos la última esperanza. Y hay que purificar la iglesia. Por eso quiero dirigir esta parte del mensaje a la iglesia. Hay que regresar a predicar un mensaje, no como en el pasado lo hacían para atemorizar. No, hay que traer un mensaje real para que la iglesia no pueda dejar de predicar, no para meterle miedo ni atemorizar, pero la iglesia tiene que volver a predicar del cielo y del infierno, del cielo y del infierno. La iglesia tiene que tener un mensaje y ser honesto con el pueblo. Ahora todos los mensajes que estamos oyendo para inspirar y llenarnos de positivismo. Yo creo en predicar el amor de Dios, pero hay que ser honesto con el pueblo. No todo es amor. También hay que predicar que hay un fuego, que Dios es fuego consumidor y que desata su ira en contra del pecado. Romanos 1:26. Y voy a leer esta escritura. Esto no lo digo yo, lo dice la palabra. Quiero leerlo. Romanos capítulo 1, verso 26 al 32. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia con unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no apoyaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación,
perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen y practican las cosas son dignos de muerte, no solo los que la hacen, sino los que se complacen también con los que la hacen. Yo quiero que oigan bien claro esto. En Apocalipsis 20:15, y a algunos no les va a gustar esto, pero es la verdad, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En Apocalipsis 21:7-8, el que venciere heredará las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Yo quiero decirle esto, oiga bien, te he leído esto directamente de la Escritura, y yo sé que este mensaje no es del gusto de muchos pastores, porque piensan que sus ovejas van a irse de la iglesia. Sé que no es del agrado de los que les gusta escuchar cosas adornadas, pero el evangelio es locura a los que se pierden. Hay que entender algo, hermano. Hay que decirle la verdad. El único pecado no es el homosexualismo, es la hipocresía, es la mentira, es la injusticia, es el abuso, es la fornicación, es el adulterio, es la corrupción. Todo eso es pecado. Y parece que para algunos hay un solo pecado, pero el pecado en general es lo que separa al hombre de Dios. Vuestros pecados y vuestras maldades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Claro que hay que predicar del cielo, hay que predicar de la misericordia y el amor del Calvario, pero también nuestro reto es recordarle al pueblo que el Calvario es la única solución, que hay que volver a la cruz, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Abashaba la basaya. Pastores, pastoras, misioneros, líderes independientes, todos, hago el llamado a predicar, porque en su agenda de la Biblia no deja a un lado de predicar que Cristo viene, que pronto los cielos se abrirán, que la trompeta sonará. Dígale al pueblo que tienen que preparársele. Déjeme decirle, mi hermano, que los que omiten este mensaje están fallando a Dios, y las almas que se pierdan serán culpa suya y mía. La iglesia tiene que recordar al mensaje que el fin se acerca y Cristo viene pronto. ¿Cuál es el pánico de no querer predicar? Que somos bienaventurados con esa palabra, porque aún un poquito más y el que ha de venir vendrá. Hay que volver a la senda antigua de la palabra, el ayuno, la oración, la humillación, no avergonzarnos, porque el evangelio es potencia de Dios para todo el que cree. No me avergüenzo de decir que Cristo salva, que Cristo cambia, que Cristo viene, que Cristo llena el Espíritu Santo, que hay un cielo para los que se arrepienten y un infierno para los que rechazan la gloria de la cruz, que hay un Calvario donde Cristo derramó su sangre para salvar a homosexuales, adúlteros, fornicarios, mentirosos, ladrones, hipócritas, falsos. La hora ha llegado de decir: Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? La iglesia tiene que identificarse con las clases oprimidas, tenderle la mano a aquellos que nos persiguen y rechazan por nuestra fe. La única forma es hacerlo con el amor que Dios nos ha dado y nos ha dado. Tenemos que abrir nuestras iglesias, óigame bien, sin cambiar ni vender nuestro mensaje. Tenemos que abrir nuestras iglesias para que los pecadores, sean homosexuales o heterosexuales, vengan y sean lavados con la sangre de Cristo y arropados con la misericordia de Dios. Yo lo creo con todo mi corazón. Cuenta un gloria a Dios bien grande.
Yo quiero terminar con estas dos cosas. ¿Por qué Dios escogió como líder a Noé? En Génesis capítulo 6, verso 8 dice: Noé halló gracia ante los ojos de Dios. La gracia que nos tiene que dar no es con el alcalde, ni el gobernador, ni con Clinton, ni con Hillary, ni con Obama, ni con Maduro, ni con la madre de los tomates. La gracia que tenemos que tener es que Dios nos haya gracia delante de los ojos de Él, que tiene el control de todo. Y Noé halló gracia. Definitivamente, si Noé tenía una fuerte relación con Dios, tenía valores y moral, esa es la clase de líder que necesitamos. No puede faltar en un líder temor de Dios, y Noé tenía temor de Dios. Nadie más estaba conectado con Dios, nada más que Noé. El principio de la sabiduría, Proverbios 9:10, es la sabiduría, es el temor de Jehová, y el conocimiento del santo es la inteligencia. Si un pastor, si un sacerdote, un apóstol, un líder, un gobernador, un presidente no tiene valores, no tiene temor a Dios, se vuelve nada más que un Stalin, un Lenin, un Obama de la vida, un Clinton de la vida, lo que sea, se vuelve un político más. Pero cuando tú tienes un hombre como José, que sale de la cárcel y dirige un pueblo en el hambre más grande de la historia de Egipto y lo lleva a la abundancia, es porque tenía temor a Dios. Cuando tú tienes un Daniel que está dispuesto a arriesgarse, miren, ese es el problema mío con algunos políticos, no con todos. Aquí tienes a Daniel. Daniel es el más grande, como dicen en Venezuela, el mero mero del gobierno de Darío en el imperio medo y persa, lo que es Irán en el día de hoy. Y entonces Daniel, pasa algo. Sobrevivió el gobierno de Nabucodonosor, sobrevivió el gobierno de Belsasar, y llega entonces al gobierno de Darío, y Darío lo pone, miren lo que pasa, lo pone por encima de todos los demás. Elige 100 y pico de gobernadores, y ¿a quién pone encima de todo? A Daniel. Y los demás se molestaron. ¿Cómo es posible que pongan a este? Pero Daniel, sus enemigos pasaron, este asunto de las leyes, no se dejen engañar. Esto es un embuste, hacen una ley de embuste. Busque lo que está detrás de la ley. Y vinieron los demás y le buscaron el lado flaco a Darío. Mira, vamos a pasar una ley aquí que durante 30 días, durante tanto tiempo, el que no adore tu nombre y tu presencia, lo vamos a echar a una fosa de leones. Porque buscaron a Daniel. Y Daniel, como Noé, estaba impecable. No había corrupción. No tenía esqueletos en el closet. ¿Cuántos tienen esqueletos en el closet? Que usted me va a criticar. Yo soy lo que soy, un pecador arrepentido. Yo no pido que usted me siga a mí. Yo digo, a este crucificado, ponga sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esta agüita está buena, fresquecita. Es lo que va a llenar los abastos para la gloria sea de Dios. Y Daniel, le buscaron las planillas, le buscaron todo. Y lo que encontraron era que en el apartamento que daba a la plaza del palacio, todas las mañanas, al mediodía y por la tarde, se levantaba y oraba mirando a Jerusalén. No encontraron más nada. No le encontraron más nada. Eso es todo. Pues vamos a meterle mano por ahí. Si él no adora al rey Darío, entonces lo vamos a condenar y le vamos a quitar el puesto. Es decir, que aspirar a un puesto político en un mundo de vanidosos y de pecadores no es fácil. Todo el que quisiera vivir plenamente padece la persecución. Los que menos tú crees te van a meter la puñalada. Todos los amiguitos dijeron, vamos a pasar una ley. Y yo sabía. Y el hombre no le importó. Por la mañana se levantó, abrió la ventana para que lo viera todo el mundo y orara. Y después volvió y mira, rey, el muchacho este que pusiste sobre nosotros violó tu ley. No se avergonzó.
Ese es el problema mío con algunos políticos aquí. Vienen y nos dicen que no creen en el matrimonio gay y después pasan una ley. Mentirosos. Vienen y se reúnen con ustedes los pastores en privado, pero no abren su boca porque se avergüenzan de decir: esta es la verdad, esto está mal. No sé. Daniel dijo: ¿qué pasa? Un líder dispuesto a pagar el precio, a perder la casa, a perder la vida. Esa es la clase de gente que necesitamos como pastores y pastoras. Esa es la clase de gente que necesitamos para gobernar a Puerto Rico y América. No buscones, abusadores, demagogos, mentirosos. Tenemos gente que ama a Dios de tal forma que no se avergüencen de Cristo, del Evangelio, y que no le importa lo que pase. Y Daniel lo echaron a la fosa de los leones. José, necesitamos gente moral. José no era moral, pero se dio el cojo. José, los hermanos lo venden, pasa por un montón de pruebas, lo vendieron como esclavo, y Potifar, que era el jefe de la policía del faraón, manda a la mujer era bien jovencita, tenía como 17 años, y Potifar era un viejo ya que ni la Viagra lo ayudaba ni nada. Entonces llega y cuando, la verdad, la mujer va a ver y dice: oye, ese nene está lindo, y compró a José como esclavo y metió a José en la casa del jefe de la guardia, y dijo, usando hasta el diablo para vender. No hay que tener miedo, que venga la persecución, que pasen las leyes que le dé la gana. Esta iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán, y toda maldición la convertiremos, como dijo Bolívar, en peldaños para llegar a la victoria. Eso es así. ¿Me dan unos minutos más? Yo digo, si me dan unos ratitos, si están dispuestos, miren, la llovinita nos refrescó. Digan un gloria a Dios bien grande. Está bien. José llega a la casa y puso la casa en orden. El tipo era inteligente. Puso la casa en orden. Pero doña Potifar le gustaba el nene. Y era una inmoral, era una mujer inmoral. Y dale que dale, acuéstate conmigo. Y el muchacho tenía tanta moral que decía que no, que no, que no y que no. Y a lo último la tipa se le tiró encima, y como en aquel tiempo no había calzoncillo, no había nada de eso, le agarró la túnica y salió huyendo desnudo. Ese era un hombre de principio. No los que preñan mujeres y después mandan a las mujeres a esconderlas con los hijos escondidos y no los reconocen. Llámense reverendos, llámense gobernadores o presidentes corruptos, inmorales. Ese era un líder y Dios lo estaba viendo. ¿Cuál era su conducta? Entonces bien, lo meten a la cárcel, pagar el precio. Un líder, no puede ser, un líder no puede ser un blandengue que de cualquier cosa se molesta. ¿Sabe todo lo que me dicen a mí? Yo no voy a mencionar el nombre de este individuo. Uno ya no está, el otro me ha dicho ladrón, abusador, pillo, buscón, homosexual. Me ha dicho de cuánta cosa hay por WKQ. Me ha dicho de todo. Lo único que no me ha llamado es lesbiana, pero eso yo se lo perdono. Esta mañana me dijeron que yo me enriquezco con los homosexuales. Bueno, todos los homosexuales que quieran traer una ofrenda que la den para esto aquí, yo no lo rechazo. Pero yo estoy aquí. Que véngase a dar esto. A ver, es fácil cuando hacen un evento y se los pagan todos allá en La Princesa. Aquí lo pagamos el pueblo con nuestros dádivas. Entonces, muchachito, moral. Sale de la cárcel. Cuando Faraón busca a alguien que lo ayude, después de yo soy tú. Tenía más poder que el comisionado residente en Washington. Al lado de Faraón. Al lado de Faraón. Dirigió el plan económico. ¿Ustedes creen
que ustedes pueden creer que esto no tiene solución. Claro que no buscan al mero de allá arriba. Toda la sabiduría está en Él. ¿Que esto se resuelve? Claro, hay que pagar un precio, hay que tener gente sabia, hay que buscar un plan, hay que sacar los pillos de todas las agencias de gobierno, hay que botar de educación todos los plátanos y las batatas políticas. Hay que, en vez de votar los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica, sacar todos los bandidos y los contratistas que han destruido y los políticos que han destruido un monopolio. Y en vez de tratar de acabar con los trabajadores de la UTIER, acaben con los corruptos que llevan años chupándose la vida de esa agencia. Lo acaba de decir un analista, los problemas de la autoridad son los políticos. No quieren soltar la guachapita. Es fácil cuando tú no pagas luz en el Capitolio, cuando tú no pagas luz en Fortaleza, cuando tú no pagas luz en ningún sitio, pero nosotros que nos toca pagar luz y que no pagamos las cortes, está bien. A mí me la cortaron en Culebra, me la robaron, pero está bien, con luz, sin luz, nosotros vamos para adelante y no hay diablo que nos aguante. Y él tuvo un plan. Mire, todos esos candidatos republicanos, que me gusta es el negrito, Carlson. ¿Sabe lo que dijo? Yo pondría un diezmo a la nación y se acababa el IRS y se acababa todas esas cosas. Que todo el mundo dé justamente lo que... El plan de los diezmos lo hizo Dios. Imagínate, si se pusiera un diezmo, no se escapaba a nadie, porque el que gana 1 millón tiene que dar el 10. Y el que gana 1000, pues da 100. Justo, eso lo hizo Dios, pero no quieren darle gloria a Dios. Está como cuando yo fui al Nilo y crucé del Cairo a Asuán en un tren. A las 5 de la mañana me desperté mirando por la cabina que tenía y había un tipo arando como un arando como buey. Se va a Israel y en Israel le enseñaban cómo cultivar el desierto, pero yo no lo quiero aceptar porque viene de los israelitas. Que venga de quien venga la idea. Aquí hay que acabar con esta demagogia, esta enfermedad, que venga la idea. Tanto que criticaron, y hoy hay agua aquí por uno que llamaron loco que puso un tubo. Y si hubieran puesto el resto del tubo, aquí no importa que sea PNP popular, o sea lo que sea, si lo hace bien, que le recompense y vamos para adelante, que traiga las ideas. José, bueno, por eso podemos seguir hablando por ahí. Entonces, sigue por ahí. Ay, óyeme, qué cosa. Oye, Dios, no, se escogió Noé. Experiencia. Esto es increíble. Noé era temeroso de Dios. Y todos esos hombres eran temerosos de Dios. Lincoln, un hombre que de mano fuerte, le metió mano a la esclavitud y pasó la noche orando antes de firmar la emancipación. Y dijo, sin Dios no se puede gobernar esta nación. Washington, antes de cruzar el Delaware, dijo, sin la Biblia no se puede gobernar ninguna nación. Bien. Y todos estos ignorantes se burlan de la Biblia, la usan cuando le da la gana. No, Dios quiere gente que tenga temor, gente que respeten, no que sean fanáticos, pero que tengan inteligencia, que tengan experiencia, que sepan lo que van a hacer. Ahora, hay que tener cuidado. Sí tienen que tener experiencia, pero hay que tener cuidado también, porque hay unos viejos que tienen experiencia pero están llenos de malas mañas y resabios. Sí que hay que tener las dos, balancear las cosas, experiencia y que no estén llenos de malas mañas. El pueblo tiene que orar a Dios, porque Dios sabe lo que es lo mejor. A través de Noé, Dios extendió 7 días de gracia. Y no olviden que Noé no fue el que cerró la puerta del arca, fue Dios. El que tiene la última palabra en Puerto Rico no es Washington, es Dios. Es Dios. La última palabra la dará Dios. Y dice aquí que cuando Dios dijo se acabó, cerró el arca. Y los que se fueron con los malos consejeros se los llevó el diablo. Fueron destruidos por su desobediencia. Oh, Rabashayama. Tengo palabra y con esto empiezo a terminar. Dios me ha dado esta palabra. Me ha dicho que tenemos que comenzar
con un arrepentimiento verdadero, sin esperar que venga la destrucción sobre este país. El Señor nos dice que los padres tienen que hoy pedir perdón a sus hijos que han descuidado, que han olvidado o maltratado. Estoy seguro que dentro del arca todos se pedían perdón y hubo compromiso de los que estaban dentro del arca con Dios. Nadie ha tenido ojos con otros, todos pidieron perdón. Esa es una gran lección en esta hora que nos ha tocado vivir. Dentro del arca hubo reconciliación. Estamos a tiempo, Puerto Rico. El Salmo 139, versos 23 y 24 dice, examinemos Dios mi corazón, reconoce mi pensamiento y ve si en mí hay camino de perversidad y lleva por el camino eterno. David decía, líbrame de los pecados que me son ocultos. El que esté libre de pecado aquí, arroje la primera piedra. Padre, tenemos que pedirle perdón a muchos de nuestros hijos por la manera que los hemos descuidado, los hemos olvidado. Hijos y hijas, pídanle perdón a sus padres por la falta de respeto y por la falta de consideración que han tenido. Hay que reconciliar, pastores y pastoras. Tenemos que pedirle perdón a muchos de nuestros creyentes que los hemos ofendido con nuestras actitudes, que los hemos atropellado. Nosotros tiene que empezar el arrepentimiento en el altar. La iglesia tiene que pedir perdón y los pastores tenemos que pedir perdón, los evangelistas tenemos que pedir perdón por todas aquellas cosas que hemos dejado de hacer y por aquellas cosas que hemos hecho que no debemos hacer. Él conoce nuestros pensamientos. Oh, Rabashaya, la Bacata, la Basaya. Los políticos tienen que pedir perdón. Tienen que pedirle perdón a Dios, a la iglesia y a este pueblo. Este país no llegó a ni los pueblos, ni Venezuela, ni México. México, por ejemplo, 100 millonarios más grandes del mundo. Y los mexicanos tienen que huir a la frontera para salvarse de la miseria que había en sus países. Y ahora un Trump dice que hay que votarlos a todos. Y voy hasta Sarah Palin decir la misma basura. Yo les quiero decir a ustedes esto. Los culpables de toda esa cuestión son nuestro gobierno. Quienes han apoyado los explotadores, los dictadores de todos esos países y han hecho que allí estén robando y oprimiendo al pueblo. Si la nación más grande del mundo se hubiera puesto y le dice al presidente de México, le dice al de Guatemala, al de Honduras, de El Salvador, aquí no tendrás apoyo nuestro mientras no haya justicia por los pobres, ningún suramericano, centroamericano cruzaría la frontera. Pero por años nuestro gobierno ha apoyado la injusticia y ahora vienen 2 o 3 charlatanes a decir que esa gente que huyó de la miseria en el pueblo creada por la misma injusticia creada desde acá, tienen que sacarlo. Yo sí creo que hay que sacar los corruptos, los narcotraficantes, los criminales, pero a los pobres que vinieron con sus niños buscando un bienestar. ¿Quiénes somos nosotros? Dios dice al pueblo de Israel, trata bien al extranjero porque tú también fuiste extranjero. ¿Cómo es posible esto? Y yo digo bien claro, yo voto aquí, yo no voto allá, lamentablemente. Así yo me da miedo cuando veo a Donald Trump. Me recuerda a Hitler, usando el americanismo nacionalista, creando odio. La iglesia no puede apoyar eso. Me dolió esta mañana oír a Sarah Palin apoyando esa basura. Pero que sepan nuestros hermanos inmigrantes, los decentes, los trabajadores que hacen los trabajos, como los dominicanos que vienen aquí, que hacen los trabajos que los puertorriqueños no quieren hacer. Les quiero decir, estamos con ustedes, estamos apoyándolos y no toleraremos la persecución contra ningún hermano nuestro. Defenderemos, iremos donde haya que ir, pero no permitiremos que ese abuso se haga. La iglesia tiene que ser partícipe. Ustedes están viendo lo que está pasando en Europa. Alemania acaba de recibir 800, va a recibir casi 1 millón de inmigrantes sirios. Este es un problema mundial. Me dirijo a Venezuela. Yo he sido bendecido por el gobierno de Venezuela. Cuando estaba Chávez, su hermano, Adelmo, me recibía y el gobierno nunca me faltó el respeto. Pero me preocupa lo que estoy viendo. Señor Maduro, le pido por favor que tenga cuidado, porque en esa frontera hay muchos hermanos nuestros que están siendo maltratados.
Yo quiero la oportunidad de ir con una comisión a la frontera a ver si nuestros hermanos están siendo maltratados. Somos guardas de nuestros hermanos. No se puede permitir que se maltrate a los colombianos en Venezuela ni a los haitianos en la República Dominicana. No se puede permitir que se maltrate a los dominicanos en nuestra tierra. No se puede permitir que unos políticos demagogos quieran votar y separar, porque Obama no es un santo. Obama votó 2.500.000 de familias y los separó. Estos son unos malditos mentirosos. Mejor confiar en Dios que confiar en príncipes. Vamos a orar, vamos a clamar para que esta injusticia se termine y el pueblo y la iglesia abran sus ojos. Avanzó la vasalla. Le digo al presidente Maduro y a la oposición, así dice el Señor: si no se reúnen y terminan esa barbarie de demagogia política, así dice el Señor, Venezuela terminará en una sangrienta guerra civil. Es tiempo para ya la iglesia evangélica y católica ser intermediarios de la paz y decirle al presidente Maduro y decirle a su gente y a la oposición: basta ya de odio, basta ya de hipocresía. Hay que evitar una guerra civil sangrienta cual nunca se ha visto en América Latina, en Venezuela. Y yo sé que me están oyendo en Venezuela, porque amo esa tierra, y de esos 11 y pico millones, 2 millones de venezolanos están ganados por este ministerio, y hemos visitado desde la cuenca de la sabana, de los llanos, hasta la montaña de Mérida, hasta la selva de Pijihuao y dentro de Puerto Ayacucho y los pueblos más indígenas. Hemos ganado más de 2 millones de venezolanos y no estamos dispuestos a que el diablo desangre esa nación. Y le pido a la iglesia que no se venda con ningún político, que se paren en la brecha por la paz, por la tranquilidad de ese pueblo. A los millones que me están escuchando ahora en la República de Venezuela, todos tenemos que pedir perdón. Todos los sectores de la sociedad que viven un estilo de vida fuera de la voluntad de Dios tienen que arrepentirse de su pecado. Todos tenemos que pedir perdón a Dios por la intolerancia, pero también tienen que pedir perdón los que difieren de nosotros con su estilo de vida y que ahora nos quieren criminalizar por predicar el evangelio. A esos que tienen su estilo de vida les digo: no nos pueden imponer su estilo de vida a nosotros, nuestros hijos. Ustedes tienen que pedir perdón por el odio que destilan, por las difamaciones que hacen por radio, que someten. Sí, ustedes no son representantes de la comunidad homosexual. Ustedes han secuestrado esa comunidad para su provecho. Y ustedes tienen que pedirle perdón a todos los que han difamado. Aprendamos algo, hermanos. Quien transforma al ser humano no es el hombre, es Dios. La iglesia tiene que también pedir perdón, porque en el pasado, usando el nombre de Dios, hemos lacerado a homosexuales, lesbianas y muchas personas de diversos sectores y estilos de vida. Claro que hemos ofendido. Yo he ofendido huyendo a niños. Hemos ofendido niños cuando le hemos robado la niñez con nuestras estupideces doctrinales. Hemos destruido matrimonios con nuestras exigencias dogmáticas. Tenemos que pedir perdón. Hemos dividido familias, tenemos que pedir perdón. Hemos estorbado el camino de la felicidad y la salvación en Cristo. No se malinterprete, no quiere decir que ahora cambiamos la verdad de la santidad y el temor de Dios. Tanto la mezcla que existe hoy entre evangélicos legalistas como los extremistas liberales y los falsos profetas, todos han destruido la sensibilidad de la iglesia. Los que están vendiendo las promesas de Dios por pactos de dinero, los que le están haciendo creer a la iglesia que si da dinero Dios le va a contestar. Dios contesta, Dios bendice cuando tú das, pero Dios contesta aunque tú no tengas una peseta para dar. Esta viña no se vende, esta salvación no se puede comprar. ¿Cuántos padres tienen hijos homosexuales? Vayan y abrázalo. Una cosa es decirle: aquí no va a dormir el macho contigo ni la hembra contigo. Eso lo hace fuera. Pero cuando vengas a mi casa, eres mi hijo, eres mi hija, abrázalo, ámalo,
ora por él, ora por ella. La iglesia tiene que ser justa. Hubo un tiempo que yo también ofendí. Todos hemos pecado. Llevo 53 años predicando el evangelio. ¿Cuántas veces he ofendido? ¿Cuántas veces dije lo que no tenía que decir? ¿Cuántas veces hice lo que no debía hacer? A veces sin darme cuenta. Ese pastor que está ahí, Nino, se paró hace años aquí y nos dio una lección. Si nosotros como pastores o cristianos no estamos dispuestos a pedir perdón por aún los pecados ocultos, no somos dignos de este evangelio. A veces yo he tenido que defender causas y yo no pido perdón por lo que yo defiendo, pero a veces defendiéndolas ofendí. No pido diferencia ni perdón por las causas que defendí, pero tengo que pedir perdón porque a veces en el celo dije cosas que no debía decir, ofendí gente que no debiera ofender. Y yo creo que hoy es un día de usted buscar a su hijo. Aquí tú no puedes usar drogas, pero eres mi hijo. Aquí tú no vas a vivir en fornicación en mi casa. Si quieres vivir con la muchacha, con el hombre, te va por allá. Pero cuando venga a esta casa, yo soy tu padre, yo soy tu madre. Aquí no vas a vivir con el macho, con la hembra. Pero cuando vengas aquí, yo soy tu papá, yo soy tu mamá. Y me tienes aquí. ¿Cuándo fue la última vez que usted abrazó a esa hija? Pastor, ¿cuándo fue la última vez que usted se paró delante de su iglesia y le pidió perdón por todos los atropellos y los mensajes llenos de rencor y llenos de estupideces de sus propias reflexiones? La iglesia en general tiene que pedir perdón. El Papa Francisco, yo no creo en el papado, para los fanáticos que me van a moler de ecuménico. Me preguntó la prensa en la conferencia aquí esta semana, el jueves, ¿qué usted cree de lo que el Papa dijo que ahora podían perdonar a los abortistas? Yo dije, llegó tarde, pero a tiempo. Lo felicito. Porque los papas antes de él creían que era el pecado imperdonable. Y ahora este dijo, perdón, si piden perdón, perdónenlo. Nosotros siempre hemos creído que si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero hay que confesarlo a Dios. Hay que reconocer el padre, la madre, el marido que ha ofendido a su esposa. No solo que le pegó, no solo que la bofeteó, que la humilló, que la degradó. Yo tengo que pedirle perdón a Belén, porque yo le he exigido a ella que los tomates cuando lo hagan ensalada tienen que ser en ruedas redondas. ¿Cuándo fue la última vez que tú le pediste perdón a tu esposa? ¿Cuándo fue la última vez que la abrazaste con lágrimas? Y dices, yo no te he tratado como mi compañera, te he tratado como una cosa. ¿Cuándo fue la última vez que usted abrazó a su esposo y le dijo, te amo, aunque estás gordo, calvo y feo? ¿Cuándo fue la última vez que usted abrazó a su hijo y le dijo, hijo, yo no estaba ahí cuando me necesitaba? ¿Cuándo fue la última vez que usted abrazó a su hija cuando vino quizás embarazada y usted le dio 4 galletas y ahora está rebelde y no quiere saber del evangelio? Porque nosotros somos la reflexión de Cristo. Y la iglesia, pastor, ¿cuándo fue la última vez que usted se fue a hacer una lista, a buscar todos los que están perdidos, a pedirle perdón por no haberlos perdonado? Shanda la barakata basaya, manda la basanda la basaya, manda la basaya, urra basara basanda la basaya, oh gloria a Dios, anda la basanda la basaya. Viene el momento, la presencia de Dios está bajando. Si dice el Señor, Estados Unidos, la maldición caerá fuerte por su traición al pueblo escogido de Israel.
por causa de candidatos y personas como Donald Trump y quienes fomentan el odio contra el extranjero. Así dice el Señor. Viene una crisis económica aún mayor como nunca antes y abarcará el mundo entero. Aunque por un momento se manifieste una mejoría, viene una crisis económica, la peor que ha venido el mundo. ¿Y sabe quiénes vamos a vencer? Los que estemos en la economía de Dios. La iglesia vencerá, sobrevivirá. Pero así dice el Señor, viene una crisis económica para el mundo entero, aunque haya una leve mejoría. Así dice el Señor para Estados Unidos. El terrorismo se manifestará en centros comerciales, túneles, puentes y centros de entretenimiento como Las Vegas, Broadway y Disney y otros. Porque el pecado de su presidente y los políticos y de una iglesia que ha caído en apostasía, dice Jehová, yo apartaré mi gracia y la misma naturaleza se revelará y la nación que hice poderosa será el oprobio de los pueblos. Puerto Rico, así dice el Señor, esa misma crisis económica también afectará a Puerto Rico. Tenemos que tener gente gobernando este país que sepan bregar con lo que viene, porque lo que viene no es fácil, mis amados hermanos. Así dice el Señor, Puerto Rico se acerca un terremoto, lo he advertido desde el 1985, se estremecerá el Caribe y por el clamor de la iglesia seremos librados de lo peor pueblo, así dice el Señor, se afectará por semana el sistema eléctrico, el agua, habrá escasez de alimento, habrá saqueo, lo peor será en el área metropolitana, el Capitolio y la fortaleza será cerrada, habrá gran oscuridad, veo el cielo lleno de helicópteros de las Fuerzas Armadas, estadounidenses ayudándonos, habrá toque de queda, habrá gran mortandad, la autopista Ponce será cortada y pueblos quedarán incomunicados. No temáis, pueblo mío, ya que por vuestro clamor yo os libraré a esta amada isla de lo peor, y luego en medio del silencio y la destrucción derramaré el aviamiento más grande de este país. Las iglesias que quedarán de pie se llenarán, y les digo como en el tiempo de Noé, con el arco iris del pacto demostraré mi amor para la humanidad y para Puerto Rico. Demostraré con esta isla amada de lo peor, librará de lo peor y tornaré su maldición en bendición, porque me buscaréis de todo vuestro corazón y me hallaréis. Alabado sea el nombre. Señor, póngase de pie el pueblo. Así dice el Señor. Póngase de pie el pueblo. Si no nos arreglamos a la buena, a la mala nos van a arreglar.